Muy buenas noches, queridos hermanos en Cristo. Esta noche nos toca compartir el capítulo 5 y 6 del libro de Daniel. Espero que sea una bendición para todos y que el Espíritu Santo nos guíe para hablar, entender, recibir y usar su palabra. Ok, comenzamos entonces. El capítulo 5 comienza así. El rey Belsasar. ¿Se acuerdan que había el rey Nabucodonosor? Nabucodonosor es el abuelo de Belsasar. Y hay un hijo de Nabucodonosor que no se menciona aquí. Y se lo digo así porque ahorita con la secuencia van a entender por qué hay esa secuencia que le explico ahorita. Ok, este es el nieto. Pero él es el que está reinando. Nabucodonosor ya ha fallecido. ¿Ya? Él está reinando. Dice así, el rey Belsasar hizo un gran banquete para 1000 de sus nobles y estaban bebiendo vino en presencia de los 1000. En otra traducción dice 1000 de sus príncipes, o sea, de la realeza, ¿sí? Belsasar, bajo el efecto del vino, mandó que trajesen los utensilios de oro y plata que su padre Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén. ¿Ok? Entonces, dice que hay más de 1000 y traen copas de oro y plata. Y lo que dice así, ¿para qué? Para que bebiesen de ellos el rey, sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. O sea, por lo menos, no sé, 2000 o más, no sabemos cuántos. Antes de seguir con esto, con este capítulo, el significado de eso es que había habido una enorme eh, cantidad de, de copas y de utensilios que se habían ido acumulando en el templo. Era como que la gente quería honrar a Dios y entregaba pues copas, entregaba frascos, cofres, etcétera, y se habían acumulado en gran cantidad. El rey David había hecho muchos de esos utensilios antes de que se hiciera el templo. Era como para preparar para lo que venía, ¿sí? Entonces, ese es el sentido. Había una cantidad enorme de utensilios, copas para vino, porque está hablando de miles, por si acaso. Ok. Entonces, ¿para qué lo hizo? Dice acá, para que bebiesen de ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Ok. Entonces fueron traídos los utensilios de oro que habían tomado del santuario de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron de ellos el rey, sus nobles, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Ok, recordemos, cuando recordamos el capítulos anteriores, nos dimos cuenta que Nabucodonosor había declarado que el rey, que perdón, que el Dios de Israel era el gran Dios y todo. ¿Ok? Pero Belsasar hace algo muy especial que luego se va a explicar en este capítulo, por qué lo hizo y qué consecuencias tuvo en su vida. Versículo 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En otras palabras, adoraron ídolos, estatuas, imágenes, lo que sea. Entonces, curioso, porque acá lo que está diciendo es, cuando hay una imagen, no estamos adorando a ningún dios, estamos adorando a dioses de oro y en la otra traducción dice a ídolos, sencillamente. Imágenes hechas que no son realmente nada espiritual, sino son cosas físicas totalmente pasajeras, ¿no es cierto? Ok. En aquella misma hora, cuando estaba pasando eso, o sea, en aquel mismo momento, aparecieron los dedos de una mano de hombre y escribían delante del candelabro sobre el yeso de la pared del Palacio Real. O sea, había una pared y el rey vio una mano, unos dedos, que estaban escribiendo sobre ese yeso. El yeso es blanco, ¿no? Como si fuera una gran pizarra y que estaba escribiendo esa mano. Y el rey veía la mano que escribía. El rey la veía. Vamos a ver por qué dice eso y no lo vean todos. Entonces el rey se puso pálido, o sea, entró en shock. Sus pensamientos lo turbaron. Dijo, ¿esto qué pasa? ¿Qué es? Se desencajaron las articulaciones de su cadera, se quedó así. Y sus rodillas se chocaban la una con la otra. Entonces estaba temblando, estaba en un shock
porque todo eso le produjo pues un pánico, un miedo, una crisis, ¿no? Ok, cuando vio eso. Versículo 7. El rey gritó con gran voz que trajeran a los encantadores, a los caldeos, a los adivinos, como hizo Nabucodonosor cuando tuvo el sueño. Capítulo 2. El rey habló a los sabios de Babilonia y le dijo, cualquier hombre que lea esta escritura y me declare su interpretación, que lea esta escritura y me declare su interpretación, será vestido de púrpura. Púrpura es la ropa que llevan los reyes. ¿Ya? Tendrá un collar de oro en el cuello y gobernará como el tercero en el reino. Ok, este tercero, ¿por qué va? Porque Belsasar era el rey, su padre ya no reinaba, pero estaba vivo. Entonces eran los dos que todavía se mantenían como autoridad, digamos, aunque en otros no ejercía autoridad. Entonces, el que seguía era el tercero. Por eso no es el segundo, sino el tercero. Esa es la explicación del tercero. En otras palabras, es inmediatamente después del rey, el que sigue. Así como la época del faraón con José, que José fue el segundo inmediatamente. Exactamente la misma imagen. Se repite eso. ¿Y qué cosa hizo José? Interpretó sueños. ¿Qué hizo Daniel? Interpretó sueños. Ok, seguimos. 8. Acudieron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni dar a conocer al rey su interpretación. No pudieron leerla. Ok, entonces no podían leer lo que estaba pasando. O sea, posiblemente la interpretación podría ser que no la ven, que la veía solamente el rey. O que las letras con que se hacían no tenían ellos el conocimiento para leerla. No, no lo explica, pero sencillamente no podían leerla ni dar a conocer la raíz de su interpretación. Si no puedes leerla, menos puedes interpretarla, ¿correcto? Igual que el sueño, que les dijo, dígame el sueño y yo les voy a dar la interpretación, le dijeron los sabios a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor dijo, si no me dicen el sueño, no voy a confiar en que me dicen la interpretación. O sea, básicamente la misma idea aquí, ¿no? Versículo 9. Entonces, el rey Belsasar se turbó muchísimo, ya estaba en pánico, se turbó muchísimo y se puso más pálido. Sus nobles estaban desconcertados. Debido a las palabras del rey y de sus nobles, entró la reina a la sala del banquete y la reina habló y dijo, o sea, la reina se enteró de lo que estaba pasando e inmediatamente se acercó y le dijo al rey, oh rey, para siempre vivas. Es una forma de decir queremos, te amamos y queremos que vivas para siempre, ¿no? No te turben tus pensamientos ni te pongas pálido. En otras palabras, tranquilo, relájate, no te preocupes. En tu reino, en tu reino, hay un hombre en quien mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en él luz, entendimiento y sabiduría, como la sabiduría de los mismos dioses. Está hablando de Daniel y dice de tu padre, pero está hablando de Nabucodonosor. La secuencia es su padre, era, el abuelo, ¿no? Siguió. El otro, que era su padre, no reinó realmente. Entonces era como que le pasó Nabucodonosor padre a Belsasar nieto, pero como hijo. Por eso le dice tu padre, ¿eh? En los días de tu padre se halló en él, en Daniel, luz, entendimiento y sabiduría como la sabiduría de los mismos dioses. O sea, está alabando y mencionando lo que Daniel había hecho y había seguido haciendo después. A él, a Daniel, tu padre, el rey Nabucodonosor, constituyó como jefe de los magos, los encantadores, los caldeos y los adivinos. Entonces, todos los sabios del reino. Por cuanto fueron hallados en él, es decir, en este Daniel, excelencia de espíritu, conocimiento, entendimiento, interpretación de sueños, revelación de enigmas y solución de problemas. O sea, Dios le había concedido a Daniel no solamente el interpretar sueños, sino dirigir. Por eso estuvo dirigiendo y eh, por orden de Nabucodonosor el reino, mientras Nabucodonosor fue rey. Ok. El rey le puso por nombre Beltesazar, que Daniel sea llamado y él declarará la interpretación. Esa es la esposa, le dice el rey.
Entonces Daniel fue llevado a la presencia del rey y el rey dijo a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel, uno de los cautivos de Judá, que el rey mi padre trajo de Judá? He oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti. O sea, ¿por qué dice dioses santos? Porque como ellos creían en una cantidad de dioses, dioses torturadores, dioses terribles, o sea, seres espirituales como también seres buenos. Entonces es de los dioses santos, que el espíritu de los dioses santos. En otras palabras, que en ti hay ungimiento de amor, de paz, de sabiduría, de santidad, ¿no? Ok. Y que en ti se ha hallado luz, entendimiento y mayor sabiduría. Interesante lo que dice, ¿no? Sabiduría lo entendemos, entendimiento lo entendemos. Luz, ¿qué significa? Que puede proyectar hacia otros para que otras personas encuentren también esa sabiduría. Qué interesante eso para como nosotros los cristianos debemos dar luz a otros. Jesús dijo que éramos sal y luz para la tierra. Ok. 15. Ahora han sido traídos a mi presencia los sabios, los encantadores, para que leyeran esta escritura y me dieran a conocer su interpretación, pero no han podido declarar la interpretación del asunto. Yo, pues, he oído de ti que puedes interpretar sueños y resolver problemas. Si ahora puedes leer esta escritura y me das a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura, tendrás un collar de oro en tu cuello y gobernarás como tercero en el reino. Se le repite el premio. Ok, entonces Daniel responde y contesta. Tus regalos sean para ti y tus presentes dalos a otros. No estoy acá para recibir algo, estoy acá para servir a mi Dios y a mi rey. Ok. Sin embargo, yo leeré la escritura al rey y daré a conocer su interpretación. Y antes de eso, hace una declaración. Dice, el Dios Altísimo, oh rey, dio a tu padre Nabucodonosor la realeza, la grandeza, la majestad y el esplendor. O sea, lo hizo prosperar. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. O sea, con ese ungimiento de Dios fue, digamos, la autoridad, ¿no? Temían delante de él. Mataba al que quería y concedía la vida al que quería. Engrandecía al que quería y al que quería humillaba. En otras palabras, se hacía todo de acuerdo a sus decisiones y voluntad. Pero, cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció con arrogancia, fue depuesto de su trono real y su majestad le fue quitada. Eso lo revisamos hace un capítulo atrás, ¿correcto? Un punto que hay que analizar ahí antes de seguir y es para nuestra vida. Es cuando Dios nos da dones, no son nuestros en el sentido de que yo me los merezco o yo es mi don. Son dones que Dios me ha dado para usarlos para su gloria. No es que yo soy el don, no, soy un instrumento para que ese don se manifieste, para que otros vean la luz de Dios y se acerquen a Él. Cuando nos volvemos, otra vez el orgullo, la vanidad se nos sube, ya no son útiles eso y más bien producen problemas. Y en este caso a Nabucodonosor, Dios tuvo que pararlo, ¿no? Como leímos en el capítulo anterior. Ok, 21. ¿Qué pasó? Fue echado de entre los hijos de los hombres porque se le quitó la razón. Su corazón fue hecho semejante de los animales, ¿no? Y con los asnos monteses estaba su morada. ¿Se acuerdan lo que leímos en el capítulo anterior, no? Le daban de comer hierba como a los bueyes y su cuerpo era mojado con el rocío del cielo. Se había vuelto loco, ¿no? Hasta que reconoció que el Dios Altísimo es Señor del reino de los hombres y que levanta sobre él a quien quiere. En otras palabras, reconocer que yo puedo adorar a tal Dios, tal cosa, pero hay un solo Dios, ese Dios Altísimo, que es el Señor de todos los hombres y que levanta sobre sus reinos a quien él quiere. ¿Para qué lo levanta? Para que se proceda al plan que Dios tiene para toda la humanidad, con un propósito que Él sabe que es perfecto, que no lo vemos nosotros como perfecto, pero hay un plan por arriba. Ok, recién cuando reconocí, lo curioso es que estaba
como un animalito, pero de repente él reconoció. Entonces, eso significa que eso no reconoció, primero recuperó la razón y luego lo reconoció, no. Aparentemente significaría que en el mundo del espíritu, o sea, donde él está, su espíritu reconoció, entonces el cuerpo volvió a tomar razón. Esa sería la definición, la explicación de lo que había pasado con él. Ok, 22. Pero tú, su hijo, que te llamas Belsasar, a pesar de que sabías todo esto, esto no es para sorpresa, esto no es que no te has enterado, tú te enteraste, pero mira, no has humillado tu corazón. En otras palabras, no te has sometido a esa verdad. La vistes, fíjate cómo funcionó y todo, pero no quieres aceptar la verdad. Esto es bien fuerte. De nuestra vida, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hacemos algunos cambios, pero hay áreas en que no cambiamos, que no aceptamos la verdad, la palabra, el mensaje de Dios y no queremos. Esto sí, pero esto no. Igual pasó con Belsasar. Fue más grave, por supuesto, pero con nosotros nos pasa en menor magnitud, a veces mayor magnitud, depende de cada uno. Ok. 23. Más bien te has levantado contra el Señor de los cielos y has hecho traer a tu presencia los utensilios de su templo. Esos utensilios habían sido guardados. Y es como decir, yo que soy el rey, yo soy el que tengo que usarlos, porque yo me los merezco. Además, yo soy la autoridad, como eran las copas del rey, del Dios Altísimo, entonces yo soy. Cuando Satanás quiere que lo adoren, en realidad la Biblia dice que quiere ser semejante a Dios, no mayor que Dios. ¿Sabes por qué no mayor que Dios? Porque Satanás sabe que Dios es totalmente todo. Y más allá de lo que es imposible serlo. Una pizca. O sea, Dios es completamente universal. ¿Ya? Entonces, por eso yo quiero ser semejante a Él, porque no puede aspirar a algo más grande que Dios. Satanás es consciente de eso, bien curioso, ¿no? Entonces quiere ser semejante a Dios. Entonces, el rey también yo soy la autoridad, entonces yo me merezco usar estas cosas que se le dieron al Dios, esto no, pero yo. Entonces, ¿qué cosa había hecho? No estaba humillado, sino era completamente al contrario. Te has levantado contra el Señor de los cielos y has hecho traer a tu presencia los utensilios de su templo. En ellos han bebido vino tú, tus príncipes, tus nobles, tus mujeres y tus concubinas. Además de esto, ya que habías hecho mal, además de esto, haciendo esto, has alabado a los dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra que no ven, ni oyen, ni entienden. Otra vez, todas las figuras que hacemos o que podemos hacer de dioses, de santos, de lo que sea, son figuras que no oyen, no tienen vida, no entienden. Cualquier cosa a una imagen es idolatría. Lo está definido desde el Antiguo Testamento muy claro. ¿Ya? Has adorado cosas que no valen nada, pero no has honrado al Dios en cuya mano está tu vida. O sea, muchas veces, o hacemos a un plano más físico, ya no con imágenes, podemos estar adorando nuestro trabajo, nuestros logros, nuestra casa, nuestros viajes, nuestro físico, nuestra ropa, nuestras relaciones, nuestra forma de tratar a la gente, nuestra capacidad de enseñar, lo que sea. Podemos estar alabando eso. Pero esos son ídolos. ¿A quién tenemos que honrar y a quién tenemos que tener por encima? Al Dios en cuya mano está nuestra vida. Y ahí se lo dice ahí. Pero no has honrado al Dios en cuya mano está tu vida y a quien pertenecen todos tus caminos. Esta es una cosa fuertísima para todos nosotros. El Dios en cuya mano está nuestra vida y a quien pertenecen todos nuestros caminos. Ese es algo que tenemos que reconocer siempre y acá Daniel lo está diciendo. Tú con todo lo que sabías, con toda la información que tenías, has hecho una barbaridad acá. Entonces, dice ahí, entonces, por lo que ha pasado, de su presencia, de la presencia de Dios, fue enviada la mano que grabó esta escritura. Y la escritura dice, Mene, Mene, Tekel Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto.
Parsin, tu reino ha sido dividido y será dado a los medos y a los persas. Ok, entonces, por mandato de Belsasar, vistieron a Daniel de púrpura, se lo vistieron con traje de rey. En su cuello fue puesto un collar de oro que significa autoridad y proclamaron que él era el tercer señor en el reino. Aquella misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, babilonios, y Darío, el Medo, tomó el reino siendo de 62 años. Vamos a explicar este pedacito. Escuchen que acá dice Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mene lo repite dos veces. Mene significa Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. ¿Qué significa que lo repitas dos veces? Ok, ha contado tu reino, significa ha visto lo que has hecho, lo que estás haciendo, o sea, realmente ha estado observando cada cosa y no momentáneamente. Mene, mene significa como permanentemente, ya llegaste al máximo de lo que ya se te pasó la mano. Mene, mene. Tekel lo reclama nuevamente, ha sido juzgado, saca tus detalles y ha sido hallado falto. Todos nosotros somos hallados faltos, ¿sí? Pero obviamente como seres humanos no tenemos la capacidad de hacer las cosas perfectas y Dios juzga a cada uno según lo que hemos sido formados, nuestra, padres, nuestra familia, lo que nos ha pasado en la vida, todo eso junto. Y qué cosa sale, ¿no? Al respecto. Y ha sido yo falto. Parsin, tu reino ha sido dividido y será dado a los medos y a los persas. Y acá la palabra es, tu reino ha sido dividido, o sea, un reino grande, y lo tomó una parte de los medios y una parte de los persas. Eso significa dividido, se fue. Ya no es el reino gigante único, sino ahora a dos, que luego fue unido nuevamente, ¿no? Pero fue dividido en ese momento. Entonces, Medo, Persa. El Medo fue Darío, y luego de Darío siguió el, el persa, que es Ciro, que es el que dio la orden para la reconstrucción de Jerusalén, que lo vamos a ver en capítulos posteriores. Ok. Entonces, este es el capítulo 5. Vamos a pasar ahora al capítulo 6. Daniel es acusado ante el rey Darío. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino a 120 sátrapas que estuvieran en todo reino, como decir, eh, algo parecido a gobernadores, ¿sí? Gobernadores de provincia, por decirte, un país como Italia, que tiene, por ejemplo, en Sicilia, la provincia de Palermo, la provincia de Catania, ¿no? Provincias, igual que en el Perú, ¿no? Las provincias. O sea, 120 sátrapas, o sea, 120 gobernadores sobre esas provincias, que estuvieran en todo el reino. Y sobre ellos, tres ministros, de los cuales Daniel era uno, a quienes rindieran cuenta estos sátrapas, para que el rey no fuera perjudicado. O sea, nombró 120 sátrapas, pero estos tres eran los que vigilaban que los sátrapas se portaran bien, para que el rey no fuera perjudicado. Pero Daniel mismo se distinguía entre los ministros y los sátrapas, porque en él había excelencia de espíritu y el rey pensaba constituirlo sobre todo el reino. En otras palabras, lo iba a ascender y era de conocimiento público. Ahí vemos cómo se mueve la política ahorita. Parece que tuviéramos en las épocas actuales. Entonces los ministros y los sátrapas buscaban hallar pretexto contra Daniel en los asuntos del reino. ¿Para qué? Para quitarle poderío, para que no tome la autoridad. ¿Cuál es el problema que Daniel tomara autoridad? Porque era una persona recta. No iba a permitir ni coimas, ni sobornos, ni engaños, ni robos. Entonces no les convenía, pues. ¿Suenan a los políticos actuales? A la mayor parte, por supuesto, porque hay buenos políticos también. Pero en general, es la misma historia. Un historiador dijo una vez, lo que hemos aprendido de la historia es que no hemos aprendido de la historia, porque se sigue repitiendo los mismos errores una y otra vez en la humanidad. Entonces los ministros y los sátrapas buscaban hallar pretexto contra Daniel en los asuntos del reino, pero no podían hallar ningún pretexto o corrupción porque él era fiel. Ninguna negligencia ni corrupción fueron halladas en él. Entonces estos hombres dijeron, ¿cómo hacemos para hacerlo caer, no? No hallaremos nada contra este Daniel,
ningún pretexto si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Habían visto que en lo que si él no cedía ni a izquierda ni a derecha es lo que Dios, su Dios, nuestro Dios, dice en la palabra. O sea, si Dios lo dice, eso es, y no voy ni a izquierda ni a derecha. Entonces sabían que de ahí no se iba a mover y de ahí diseñaron un plan. Ahí va. 6. Entonces estos ministros y sátrapas se reunieron delante del rey y le dijeron así: Oh rey Darío, para siempre vivas. O sea, te deseamos gracias por estar acá y queremos que seas nuestro rey para siempre. Todos los ministros del reino, los 120 gobernadores, los intendentes y perdón, todos los ministros del reino son los tres mayores, los intendentes y los sátrapas, los altos oficiales y los gobernadores, o sea, todas las autoridades, han acordado por consejo, o sea, se han reunido, que el rey promulgue un decreto y que ponga en vigencia el edicto de que cualquiera que haga una petición a cualquier dios u hombre fuera de ti durante 30 días, oh rey, sea echado al foso de los leones. Le está diciendo que nadie puede pedir a nadie más que a ti, porque tú eres lo máximo. Entonces, ese es como si le inflaron el orgullo. Entonces, te vemos así que queremos que digas esto porque te reconocemos como la mejor autoridad, eres más que Dios. Y Darío cayó. Y ahora vamos a ver cómo cayó. Entonces dice 8: ahora, oh rey, pon en vigencia el edicto y firma el documento, para que no pueda ser cambiado conforme a la ley de medos y persas, la cual no puede ser abrogada. O sea, como decir, la constitución, digamos, en medo persa, declaraba, si el rey ha firmado algo, se cumple sí o sí, ni él mismo puede cambiarlo. Una vez que se firmó, se siguió y se firmó, es ley y no hay retroceso con eso. ¿Ok? Por tanto, esa cosa que le dijeron, el rey Darío firmó el documento del edicto. Cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, entró en su casa y con las ventanas de su cámara abiertas hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias a su Dios, como lo solía hacer antes. O sea, siempre hacía lo mismo y ante el edicto dijo, no, yo sigo honrando a mi Dios, yo no voy a dejar de honrar a mi Dios. Qué declaración, ¿no? Entonces aquellos hombres que estaban planeando todo, se reunieron y hallaron a Daniel rogando e implorando delante de su Dios. Luego se acercaron y hablaron delante del rey acerca del edicto real. Y le dicen al rey, ¿no has firmado el edicto de que cualquiera que pida a cualquier dios u hombre fuera de ti durante estos 30 días, oh rey, sea echado al foso de los leones? Y el rey respondió, dijo, es verdad el asunto, conforme a la ley de los medos y los persas, la cual no puede ser abrogada, declara el rey Darío. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, ese Daniel, uno de los cautivos de Judá, no ha hecho caso de ti, oh rey, ni del edicto que ha firmado. Más bien, 3 veces al día hace su oración. Lo encontraron, faltando ese edicto, ¿no? Yendo contra el edicto, y inmediatamente lo acusan. Al oír el rey de este asunto, sintió un gran disgusto por ello y se propuso salvar a Daniel. Hasta la puesta del sol se esforzó por librarlo, pero aquellos hombres se reunieron cerca del rey y le dijeron. O sea, Daniel había mostrado tanta eficacia, tanta honradez, tanta sabiduría, que el rey obviamente lo quería como su segundo sí o sí, pues. Este le iba a manejar el reino, no lo iba a engañar, o sea, era la mejor cosa que podía tener. ¿Cómo le iba a perder? Ni en sueños quería perder. Pero el orgullo se le subió y declaró algo, ¿no? Entonces, ¿qué le dicen estos políticos? Ten presente, oh rey, que es ley de medos y persas que ningún edicto o decreto que el rey pone en vigencia puede ser cambiado. En otras palabras, si tú quieres cambiar esto, deja de ser rey. Y no solamente deja de ser rey, sino eso se va a cumplir porque el que sigue lo va a tener que cumplir. En otras palabras, no hay forma como no se cumpla lo que tú has firmado. Hagas lo que hagas. Y si te rehusas, encima pierdes el puesto. En esa situación estuvo el rey Darío. Entonces, no le quedó más remedio. El rey dio la orden
y trajeron a Daniel y lo echaron al foso de los leones. El rey habló y le dijo a Daniel, tu Dios a quien tú continuamente rindes culto, Él te libre. La declaración es, oye, tienes ese Dios, o sea que Él te libre. En otras palabras, porque yo no he podido y las circunstancias están dadas así. En otras palabras, lo soltó, ¿no es cierto? Pero es una declaración de fe también. Entonces una piedra fue traída y puesta sobre la entrada del foso, la cual el rey selló con su anillo y con el anillo de sus príncipes, de sus nobles, para que el acuerdo acerca de Daniel no fuera cambiado. ¿Qué decía el edicto? Que se ha echado al foso de los leones. Ok. Y fue echado. 18. Después el rey fue a su palacio y pasó la noche sin comer. En otras dice, entró en ayuno. ¿Ok? No fueron llevadas diversiones, ni música, ni ninguna atención a su presencia para relajarlo, porque él no quiso que fuera, y se le fue el sueño. Se permaneció en vela toda la noche, en ayuno y sin ninguna distracción. Oración, estaba en oración. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue apresuradamente al foso de los leones. Cuando se acercó al foso, llamó a voces a Daniel con tono entristecido, y el rey habló y dijo a Daniel, oh Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien tú continuamente rindes cultos, ¿te ha podido librar de los leones? Ok. Darío no estaba tan formado en la palabra hebrea, por supuesto, era de otro imperio completamente diferente, ni siquiera babilónico, sino era medo, de los medo-persas, pero había visto el actuar de Daniel, había visto su administración, había visto su disposición, había visto su honradez, su inteligencia, sabiduría, y había escuchado de él todas esas cosas. Entonces, obviamente, era una persona que le llamaba muchísimo la atención y no quería perderlo, ¿no? Pero ahí mismo va con esa esperanza. Pucha, tu Dios que ha hecho todas esas otras cosas, ¿también te puede haber librado a ti? ¿Ok? En esa actitud, pero con declaraciones. Tu Dios a quien continuamente rindo culto, o sea, tu Dios, como tú te estás portando bien y haces la cosa como tu Dios quiere, pues tienes una conexión especial con Él, ¿no? ¿Te ha podido librar de los leones? O sea, Dios puede librar, pero nuevamente este es un no creyente que no conoce el poder real de todo eso. ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel habló con el rey y le dijo, oh rey, para siempre vivas. Otra vez esa declaración para siempre vivas le está diciendo, quiero que tú sigas de rey, porque Dios te ha puesto acá para algo y para cumplir un propósito. Y dice, mi Dios envió a su ángel, a un enviado, a un mensajero, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque delante de él he sido hallado inocente. Tampoco delante de ti, oh rey, he hecho nada malo. En otras palabras, lo han engañado al rey, Dios edicto, pero rey, yo no puedo fallarle a Dios haciendo caso a ti, porque si te has equivocado y te hago caso, entonces eso va mal para ti. Esa es una cosa bien clara. Dios Padre, Dios nuestro Creador es, y a Él lo sigo, ni a derecha ni a izquierda, a Él lo sigo, pase lo que pase. ¿Qué tal declaración de fe de Daniel, no? Entonces, el rey se alegró en gran manera a causa de Daniel y mandó que sacaran a Daniel del foso. Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. ¿Se acuerdan cuando hemos leído Isaías que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado? La paz viene de qué? De confiar. Y acá dice, se halló que no había lesión en él porque había confiado en su Dios. No porque había orado, sino porque había confiado. Qué declaración tan interesante, ¿no? Y ese es un punto importante, es cuánto confiamos, cuánto recibimos, cuánta paz buscamos, depende de cuánto confiamos. Las circunstancias pueden ser dificilísimas, pero creo que mi Padre está conmigo. Confío en ese Padre maravilloso. Por supuesto, si yo hago tonterías, voy a recibir consecuencias por las tonterías. Pero nuevamente, si lo estoy obedeciendo, en este caso, estoy confiando en Él. ¿Se acuerdan cuando leímos la otra que lo echaron en el horno de fuego? A Sadrach, Mesach y Abednego.
hace unos capítulos atrás también, la semana pasada, si no me equivoco, no, antepasada. ¿Y qué le dijeron ellos a Nabucodonosor cuando iban a echar al horno de fuego? Nuestro Dios nos puede librar tranquilamente, pero si no quiere, igual seguimos confiando en Él. No importa, si nos libra de morirnos ahí o no nos libra, en Él confiamos porque sabemos que lo que Él haga es lo mejor. Y Dios lo curó, perdón, Dios los libró y salieron del horno de fuego. ¿No es cierto? Ok, 24 dice así, luego el rey dio la orden y trajeron a aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Los echaron al foso de los leones a ellos, a sus hijos y a sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y trituraron todos sus huesos. Y la gente obviamente lo que buscaba era robar, engañar, ¿no? Y no soportaba a nadie que fuera recto para que no le impidan hacer el mal. Entonces ahí vino el castigo, ¿no? Ok. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra de su dominio, obviamente, porque la tierra es mucho más grande. Y declara, y declara este, lo siguiente. Esto no solamente, ese no solamente libró a Daniel, sino fue una declaración de fe y una enseñanza para todo su pueblo. Dijo así textualmente, paz les sea multiplicada. De parte mía es dada la orden de que en todo el dominio de mi reino tiemblen y teman delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, que permanece por la eternidad, es desde siempre y para siempre, ¿no? Es como comienza el Padre nuestro que estás en los cielos, que estás en todas partes, ¿eh? Su reino, su declaración, su reino es un reino que no será destruido. No hay forma. Y su dominio dura hasta el fin. En otras palabras, no tiene fin. Él salva y libra. Él hace señales y milagros en el cielo y en la tierra. Él es quien libró a Daniel del poder de los leones. Esta es una declaración de fe y es una declaración de enseñanza. Leo el pedacito final, luego entramos un poquito en conversar sobre esto. Dice, este Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. O sea, continuó como administrador del reino, todo ese tiempo hasta que falleció, obviamente. Daniel estaba con los caldeos, no era caldeo, pero fue educado como caldeo cuando fue llevado por Nabucodonosor a Babilonia, cuando fue preso. Curioso cuando dicen los reyes magos o los magos. Muchas veces cuando entendemos magos es como entender que fueron a ver a Jesús, ¿no? Y darle los presentes. Nos suenan a adoradores, cosas. Pero esta palabra mago eran, ¿se acuerdan cuando hemos leído ahora también? Y en otras partes en Daniel, que era un grupo de gente sabios de Babilonia y que Dios puso a Daniel sobre los caldeos, sobre los magos. Posiblemente le fue enseñando cosas, aparentemente, para que luego los magos, de ahí cuántos años más o menos, unos 600 años después, estaban esperando la señal de la venida del Mesías y fueron a honrar al rey que venía. Alguien tiene que haberles enseñado eso. Es posiblemente Daniel el que fue formando todo eso y dejó algo fuerte en el pueblo babilónico, ¿no? Obviamente no es que se convirtió en el judaísmo porque no era lo que pasaba en ese momento, pero sí les dio una formación intensa que fueron y adoraron. Y fueron instrumentos de Dios los magos por algo interesante, porque le trajeron oro, incienso y mirra. Oro es dinero, ¿no es cierto? Incienso es honrar a Dios y mirra es para cuando entierran a, bueno. Pero el punto es, esa misma noche, cuando los reyes fueron y se fueron, un ángel se le apareció a José y le dijo, "Y agarra a tu mujer y al niño y váyanse a Egipto ahorita mismo". José y María eran pobres, no tenían cómo moverse, no tenían cómo vivir afuera. Los reyes llegaron, los magos llegaron con plata, con oro, y fueron los que mantuvieron ese viaje de José y María y luego su regreso y luego su pase a Nazaret de nuevo y su regreso otra vez, ¿no? Su viaje por ahí, ¿no? Entonces,
Ellos fueron los que pagaron toda esa travesía, digamos. Dios suplió los medios antes de que viniera la persecución. O sea, dio el dinero antes. Y eso es interesante porque nosotros también tenemos que darnos cuenta que cuando estamos buscando a Dios y va a haber una necesidad, el Señor va a prepararnos para eso. Siempre y cuando obviamente no seamos unos vagos que no estamos haciendo nada, ¿no? Dios va a suplir para el momento específico que necesitamos. ¿Ok? El otro punto es el salva y libra y hace señales y milagros en el cielo y en la tierra. Las señales y milagros son para mostrar que Dios existe. A todos nos lo muestra diferente. Algunos nos han mostrado un montón de milagros, a otros pocos, a otros ni nos hemos dado cuenta. Pero todas esas señales y milagros son para a despertarnos. Oye, hay un Dios. Esa es una de las formas de manifestarse para que nosotros veamos y miremos y busquemos ese Dios. ¿Ok? Hemos acabado ahora el capítulo 5 y 6 de Daniel. Espero que sea una bendición. La próxima semana vamos a revisar capítulos 7 y posiblemente 7 y 8 juntos. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para hacer dos capítulos en una misma hora. Y esos son capítulos proféticos, que son, si nos recordamos el capítulo 2 que vimos la estatua de Nabucodonosor, perdón, sí, la estatua del sueño de Nabucodonosor, con la cabeza de oro, el pecho de plata, etcétera, era como Dios le mostró a Nabucodonosor los reinos. Pero en el 7 y el 8 le muestra realmente a Daniel cómo ve Dios esos reinos. Cuál es la imagen que está ahí atrás. No una imagen de grandeza, sino las cosas espirituales que están atrás también. Y eso lo vamos a ver en la próxima semana. Dios me lo bendiga a todos, cuídense, sigan confiando porque Dios siempre está con nosotros. Hasta la próxima semana.